Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo. Empezamos precisamente hablando sobre cognición en animales domésticos. Bueno, pues yo primero voy a hacer una revisión, voy a tratar de contar una historia sobre la cognición y la función de la cognición en la adaptación de las especies. Como hemos visto toda la mañana y seguramente veremos mañana, hay muchas preguntas en particular que nos podemos hacer sobre la cognición en general de humanos y de animales no humanos. Eh, yo vengo de una formación de trabajar ciencia básica, de trabajar con modelos animales, con animales de laboratorio. Y cuando entré a la Facultad de Medicina Veterinaria, pues me encontré con un escenario en el que para empezar, por ejemplo, no teníamos precisamente un bioterio, pero sí trabajábamos, pues desde luego como médicos veterinarios, trabajábamos con un montón de especies animales. Y lo que quiero platicarles es un poco cómo es que llegamos a aplicar a la cognición en animales domésticos y qué particularidades tiene. Pero entonces, para ir construyendo un marco teórico lógico, me gustaría que entendamos que independientemente de las ramas que tomen nuestras preguntas en temas de cognición, un punto muy importante es que es una manera, es probablemente la forma más flexible de adaptación de los animales. Entonces, cuando hablamos de evolución, de adaptación, desde luego hablamos de condiciones que tienen que ver con cambios generacionales en las características. Cuando un individuo nace, cuando un individuo llega al mundo y pertenece a una especie y conserva una cantidad y tipos de genes, pues desde luego que estos ya están determinados. Y podemos hablar, por ejemplo, de características fisiológicas, anatómicas, incluso inmunológicas y organizacionales, programación neuronal, características que han presentado, que le han dado alguna ventaja adaptativa a las especies animales, pero que realmente no pueden cambiar. Si pensamos en el humano, pues es bastante obvio que hemos ido perdiendo muchas de de esto que Darwin llamó armamentos y ornamentos. Es decir, no poseemos cuernos, no poseemos veneno, no poseemos alas, superfuerza, pero algo que nos ha caracterizado, pues es una flexibilidad cognitiva. Y es precisamente sobre lo que se trata este simposio, esta charla este tipo de estudios. Entonces, ampliando el concepto de cognición, para mí trato de involucrar todos los procesos que tienen que ver con el cerebro. Desde luego el instinto, hablamos de condiciones o de características innatas que aparecen en respuesta a estímulos particulares en el ambiente, pero finalmente requieren de la activación de procesos cognitivos porque se llevan a cabo en el cerebro. Los sentidos, desde luego, variando entre las especies, sabemos que hay especies altriciales y precociales, es decir, individuos que desde el momento en el que llegan al mundo cuentan con ciertas características que les van a facilitar sobrevivir o en otras condiciones en las que pueden depender de una madre, de un grupo y que pueden no tener la madurez sensorial como el caso de los perros. Hablamos también de las emociones como procesos innatos, es una programación con la que ya cuenta, el animal es parte de este kit de bienvenida con el que llegamos al mundo y las emociones como partes de un proceso cognitivo nos ayudan a valorar, nos ayudan a categorizar, a ver qué es más relevante y qué de manera prácticamente innata responder en determinadas condiciones, como es el momento en el que un mamífero, por ejemplo, o un ave nace o eclosiona y empieza a vocalizar de manera emocional para generar una respuesta también instintiva en la madre. Luego, a partir de esto, pues los animales vivimos, experimentamos cosas, y es gracias a procesos cognitivos como el aprendizaje, que sería la adquisición de información, y luego las memorias, que nos van a permitir almacenar esa información en el cerebro, que los animales vamos adquiriendo conocimiento, y luego con este conocimiento es que también podemos estudiar un montón más de preguntas sobre la cognición. Y bueno, en esta mañana y en el resto del día del simposio, pues veremos preguntas más en particular sobre lo que muchos llamamos cognición animal, estudiar procesos cognitivos como la inferencia, como la predicción, como el razonamiento, como las representaciones mentales,
como el uso de herramientas, la construcción de herramientas, en fin, una gran cantidad de preguntas que podemos hacernos con el uso de las diferentes especies animales y el uso de diferentes paradigmas. Entonces, partiendo de este supuesto, entenderíamos que aquellas especies que no han logrado adaptarse a los cambios ecológicos o a los cambios que a lo mejor los humanos hemos generado en esta condición o en este comportamiento invasivo, pues podríamos considerar que la cognición es una de estas características en la que las especies que, sumado al resto de condiciones, es una de las características que ha generado una selección natural. Esto cuando hablamos desde luego de animales en estado natural, es decir, animales que pueden valerse de su ambiente, que controlan su ambiente, cosa que no ocurre como nos presentaba Alinka con animales en cautiverio o con animales que nosotros vamos seleccionando para modelos animales en los bioterios. Entonces, para hablar de la cognición y para hablar de la mente, tendríamos que entender que estamos estudiando al cerebro. Y tendríamos que entender que este cerebro tiene un origen evolutivo, un origen filogenético similar, es decir, todos provenimos del mismo origen de las células, de la misma construcción de las membranas de las células, de la misma capacidad de estas para generar impulsos eléctricos y luego para organizarse en un sistema nervioso centralizado y generar todas las ramas que ahora conocemos que dan origen a las especies y a las diferencias que existen entre las especies. Entonces, si regresamos al punto inicial en el que hablábamos sobre la cognición como una característica adaptativa, pues entenderíamos que sobreviven aquellos que, como decía Darwin, mejor se adaptan al ambiente. Pero una de las preguntas que entonces debería saltarnos es, ¿qué ocurre con aquellos animales en los que sus características cognitivas no fueron un factor determinante, como ocurre con los animales domésticos? Sabemos que los animales domésticos son consecuencia de una selección que probablemente al principio inició de manera inconsciente o de manera incluso involuntaria, pero que con el paso de miles de años ha ido en aprovechamiento de los humanos. Nosotros como humanos y sobre todo con animales domésticos, nosotros somos quien decide quién vive, quién muere, quién se reproduce y por lo tanto qué características conservamos. Entonces, en la búsqueda por resolver o por armar el rompecabezas completo de la mente, de la cognición, de entender mejor la neurobiología y el sistema nervioso, pues creo que un eslabón importante, una pieza importante en este rompecabezas es preguntarnos qué pasa con los animales domésticos, cómo ha influido el hecho de que no exista el factor de selección natural, de selección sexual, porque nosotros estamos seleccionando a los animales con base en nuestros intereses, con base en nuestros deseos, en nuestros beneficios. Tenemos que entender en términos generales que el proceso de domesticación se refiere al cambio evolutivo, al cambio adaptativo, en que los animales se adaptan al hombre a un ambiente cautivo por combinaciones, desde luego, que tienen que ver con cambios en la genética, con conservación de algunos genes y con pérdida de otros, y que a lo largo de varias generaciones se conserva y se generan incluso un aislamiento reproductivo en el que ya la versión doméstica no es incluso en ocasiones compatible con las versiones salvajes. Entonces, todo parece indicar, independientemente de la historia que más nos guste sobre la domesticación, sobre todo sobre la domesticación del perro o la creación del perro como una nueva especie, independientemente de cuál sea nuestro punto de partida, todo indica que al principio la domesticación se basó en el amansamiento, es decir, se basó en la variabilidad en la que algunos individuos, como todos sabemos, mostraban una mayor docilidad, mostraban un menor umbral de miedo o de agresividad hacia lo desconocido, hacia los humanos. Y entonces nosotros empezamos a seleccionar esa característica como la que le dábamos prioridad. Y múltiples estudios en diferentes especies han mostrado que esta es una de los principales factores que influyen en la domesticación. Si ven esta tabla, lo que observamos es una serie de especies y una serie de factores
Y la que más abunda, la que más es común en las diferentes especies es un incremento en la docilidad. Eh, Sin importar la especie animal, pareciera que el hecho de que los animales, de que los individuos que fueron más dóciles o que te presentaban menos agresividad hacia los humanos fueran los que seleccionábamos, empezaban a incrementar. Si tomamos esto como punto de partida, es interesante reflexionar sobre el hecho de que a la par o como consecuencia, porque la verdad es que no es clara la historia todavía en este sentido, pero el punto es que junto con esta disminución en la agresividad o este incremento en la docilidad de los animales, también se acompañaron diferentes cambios anatómicos, fisiológicos y desde luego conductuales. Por ejemplo, uno de los más interesantes es que los animales domésticos, comparado con el resto con las versiones salvajes, pues más bien disminuyeron el tamaño de su cerebro, disminuyeron el tamaño de su corazón. Hubo reducciones fenotípicas importantes, por ejemplo, en la mayoría de especies animales se observa una reducción en el tamaño del hocico, en el tamaño de las cabezas, de los cráneos, reducción en los dientes, en el tipo de dientes, ¿no? Incluso en el caso de los perros, pues hay estudios sobre la aparición de piezas dentales que no existían o que no existen en las versiones silvestres, que tienen que ver desde luego con la adaptación al tipo de alimento que proveemos o que proveíamos los humanos. Junto y en algunas especies, y aunque ya no es tan recurrente, observamos algunos otros cambios, sobre todo en nuestro estandarte de la domesticación, pues el perro, ¿no? Si observamos a los perros, pues nos encontramos con una especie que tiene una gran variedad de características anatómicas, sobre todo. Pareciera a veces extraño o hasta ridículo pensar que un chihuahua pertenece a la misma especie animal que un dogo de Burdeos o que un gran danés o que un mastín. Esto se debe mucho a esta gran variación que tienen, por ejemplo, como consecuencia de la domesticación. Aparecen cambios en el cartílago, en la forma en la que se presentan las colas, en incluso la presencia de dedos accesorios, en fin, muchos de estos factores tienen que ver con consecuencia de la domesticación. Sin embargo, no es del todo claro cómo es que estas características se van fijando en las nuevas generaciones. Lo que sí observamos, sobre todo cuando estudiamos animales que han sido aislados por ejemplo, por cuestiones geográficas, como animales que crecen en islas, que se separan por muchos años, por muchas generaciones y se van aislando de otros grupos, lo mismo que ocurre con la domesticación, es decir, sea por el aislamiento, sea por esta selección genética, sea incluso por los cambios nutricionales y ecológicos como los que nos platicaba Alinka, lo que sí observamos es que estas características se hacen común, lo que les decía, hay una reducción en las características, en las proporciones del cráneo, hay una reducción en el dimorfismo sexual, es decir, los animales son más parecidos machos y hembras, incrementan la docilidad, los cambios también importantes anatómicos y una muy particular, por ejemplo, también es la coloración, ¿no? La despigmentación o la aparición de pigmentos o de colores particulares pareciera que una consecuencia de la domesticación y que parece estar ligada a estos índices de docilidad o esta reducción en la agresividad. Entonces pareciera simplemente, sin ya entrar en demasiado detalle, creo que pareciera suficientemente interesante pensar que estudiar la cognición en los animales domésticos aporta información importante para tratar de entender el rompecabezas o la pintura completa de la cognición sin hacer la diferenciación entre humana o animal. Voy a tratar de hacer una breve explicación del impacto que tiene esta selección sexual, esta selección artificial y estos cambios desde el punto de vista del desarrollo embrionario. No sé si lo sepan, pero durante el desarrollo embrionario pues existen principalmente tres capas que dan origen al resto de tejidos. Estas son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Lo que estamos viendo en la diapositiva, presten atención primero a las imágenes superiores porque tenemos una visión lateral
Y aquí donde ven la coloración azul, que es el ectodermo, yo no sé si lo sabían, pero es muy interesante, que el ectodermo junto con la piel, con la dermis, pertenecen a la misma capa. Posterior al desarrollo, a la granulación, a la formación del blastocito, empieza la diferenciación de estos tejidos y esta línea que le vamos a llamar la meseta neuronal incrementa y se prolonga. Esta es una vista aérea, esta es una vista desde arriba del embrión. Entonces vean cómo esta región se va alargando y se separa de lo que era la piel, entonces queda separado, aunque pertenecen al mismo ectodermo, pero a este nivel empieza a separarse lo que va a dar origen al tubo neuronal, al sistema nervioso y lo que es la piel. Sigan con esa imagen. Voy a tratar de explicar a grandes rasgos qué es lo que está ocurriendo durante el desarrollo embrionario y cómo esto podría explicar, por lo menos parcialmente, lo que ocurre con la domesticación. Aquí vemos nuevamente la dermis, la capa del ectodermo. Vean cómo se va invaginando hasta formarse este tubo, que es tal cual el tubo neuronal que va a dar origen por lo menos al sistema nervioso central, que es el encéfalo y su prolongación a la médula espinal. Es tal cual, si lo vemos de manera simplista, es tal cual un tubo con una protuberancia, que bueno, necesitaríamos más tiempo para hablar sobre todo el cerebro y sus características, pero en términos generales es una extensión del sistema, de un tubo neuronal. Ahora, presten atención a estos puntitos que se llaman cresta neuronal, porque precisamente esta cresta neuronal presenta cambios en los animales domésticos con respecto a las versiones salvajes. Y se piensa que esta cresta neuronal tiene que ver con la explicación del por qué estos cambios anatómicos tan evidentes en el fenotipo de las versiones domésticas. Por ejemplo, se cree que es debido a este incremento o a estos cambios en la cresta neuronal que los animales domésticos presentan cambios, por ejemplo, en el cartílago, y es por eso que podemos observar perros con diferentes inserciones de oreja. Vemos perros con orejas erguidas, con orejas alargadas, con orejas a media altura, hocicos más largos, hocicos más cortos, reducción en el tamaño de los dientes, los cambios en la pigmentación. Vean el proceso de los melanocitos. Claramente, si pensamos en diversidad, pues a mí lo que se me viene a la mente, obviamente, que es el perro. Tenemos perros negros, blancos, pintos, dálmata, tricolores, mirlo, etcétera, etcétera, y esto podría ser consecuencia de esta misma organización, del efecto de los cambios en la cresta neuronal sobre el resto del individuo. Ahora, fíjense que presten atención a otro factor muy importante que hace un ratito hacía mención al Inca y me parece que otros expositores. Las glándulas adrenales son las responsables de la síntesis de una de las hormonas o de varias de las hormonas más importantes en la respuesta adaptativa al estrés, en las respuestas de fuga, en las respuestas de emergencia. En los mamíferos principalmente es el cortisol. Resulta que como consecuencia de estos cambios, desde la etapa embrionaria, los animales domésticos también presentan glándulas adrenales más pequeñas y por lo tanto con umbrales más altos al liberar glucocorticoides como consecuencia del estrés. Es decir, estamos construyendo individuos más dóciles y en términos fisiológicos que en menor cantidad o en menor situaciones van a disparar esta cascada que empieza desde el cerebro y termina en prácticamente todos los órganos, porque una vez que se libera el cortisol, actúa sobre un gran número de órganos para generar una capacidad de mayor respuesta muscular, respuesta incluso aeróbica, vasodilatación, vasoconstricción, es decir, cambios que tienen que ver con el sistema simpático para que el animal esté preparado para atacar o para huir. En el mismo sentido, podríamos entender estos cambios en la cola, que son también muy típicas de los perros, ¿no? Tenemos perros con colas largas, con colas cortas, con colas erguidas, con colas pachonas, con colas súper lisas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que la domesticación ha afectado el cerebro y, por supuesto, la cognición? ¿Qué ha pasado
cuando al humano, más allá de esa necesidad de adaptación, más allá de ese aprovechamiento racional o de ese aprovechamiento de supervivencia, de pensar que voy a conservar estos animales para que me den alimento, voy a conservar estos animales para que me ayuden a proteger a mi familia o a cazar, ¿qué pasa con estos cambios que hemos hecho de manera radical? Realmente solamente estamos cambiando unas orejas, realmente solo estamos cambiando eh, la cantidad de una vaca para producir leche, la cantidad de una gallina para producir huevo, la capacidad de un cerdo para convertir alimento en carne. La verdad es que, como les decía en diapositivas anteriores, uno de los cambios más significativos y comunes, sin importar la especie, es que los animales domésticos presentan una disminución en el tamaño del cerebro. Este es un punto importante y hay diferentes teorías y posibles explicaciones a esto. Algunos piensan que se debe a que los animales domésticos ya no tienen el riesgo de vivir en un estado natural y por lo tanto pues no tienen la preocupación de estar buscando alimento o de estar protegiéndose de depredadores porque viven en un nicho en el que el humano, si bien los tiene en cautiverio, pues les provee por lo menos alimento, agua y refugio. Otros, por otro lado, dicen que esto es precisamente una disminución en los procesos cognitivos. Pero vamos a ver que existe evidencia que sugiere que cuando nosotros cambiamos de manera voluntaria o de manera intencional, cuando cambiamos características en los animales por un interés productivo, pues muchos de estos genes que tienen que ver con la productividad también están relacionados con la organización del cerebro, con Perdón, tipos de 5 minutos. Ok, Quedan 5 minutos, ¿vale? ok, me voy a apurar porque hablo mucho. Bueno, lo que quería decirles, por ejemplo, es que hay cambios en la serotonina. Por ejemplo, hay varios estudios que han mostrado que si bien en términos productivos nosotros utilizamos a las aves de producción y normalmente tenemos le llaman un harén de gallinas con un solo reproductor y desde luego necesitamos que ese gallo tenga un líbido adecuado para que pueda copular con todas las gallinas, pues en algún momento de esta selección nos hemos equivocado y hemos generado que esos gallos, además de ser grandes copuladores, también se vuelvan agresivos con las mismas gallinas al grado de matarlas. Y se cree que mucho de esto tiene que ver con cambios en la serotonina en el cerebro, con cambios en los receptores, en la cantidad de receptores en el cerebro de serotonina. Lo mismo con la coloración, si bien hemos de manera estratégica, de manera zootecnista, hemos pensado en conservar algunos colores, en algunas características de las aves, hemos visto que sin desearlo, como consecuencia de esta selección, hemos también generado individuos más agresivos que otros. Esto desde luego tiene que ver con condiciones genéticas, con los haplotipos, con los polimorfismos, y tendríamos que reflexionar sobre hasta qué punto hemos llevado esta selección y qué tanto impacta el bienestar de los animales. Hemos generado animales braquicéfalos, hemos generado con fines estéticos, ya ni siquiera de aprovechamiento, con fines estéticos hemos seleccionado animales que tienen condiciones a generar displasia, alteraciones de la conducta, en la búsqueda por tener animales de trabajado una mayor predisposición a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos. Y fíjense que de manera interesante, los humanos no estamos exentos de este proceso. Existe evidencia que sugiere que, igual que el resto de animales, las versiones modernas del Homo sapiens sapiens, somos una versión doméstica de lo que fueron los homínidos en el pasado. Y esto es muy interesante porque resulta que en este crecimiento exponencial, los genes involucrados con la domesticación y con los cambios en la cresta neuronal, se sabe también que están asociados a muchos trastornos mentales, a muchos trastornos del desarrollo. En esta diapositiva, por ejemplo, observan que hay varios genes que están relacionados de la esquizofrenia, que están relacionados con los genes de la domesticación y con los genes de la cresta neuronal. Entonces, pareciera que, de acuerdo a varios autores, pareciera que este cambio, estos cambios radicales, estos cambios súbitos, esta constante evolución, sobre todo de la corteza prefrontal, está generando algunas alteraciones en los humanos. Tal podría ser el caso del trastorno espectro autista, lo cual para algunos autores no necesariamente es un trastorno, sino es una adaptación en sentido contrario a la domesticación,
Si pensamos en el autista, en la persona con autismo, en realidad pareciera un Homo sapien, una versión más salvaje del Homo sapien, y existen estas mismas características que les mencionaba, nos ayudarían a pensar en que hay una coincidencia entre la versión autismo y la versión salvaje. Y por otro lado, también está el síndrome de Williams, que es completamente lo opuesto. El síndrome de Williams se caracteriza por individuos hipersociales, es decir, pareciera que esas características que nos han llevado a ser domésticos están de manera exagerada en estos individuos. Me voy a pasar esto rápidamente para poder presentarles qué es lo que hemos hecho en la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues para empezar, que exista el concepto en la medicina veterinaria, irónicamente, aunque trabajamos con animales, estudiamos poco la cognición, trabajamos más el aprovechamiento, trabajamos el bienestar. Afortunadamente en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UB ya existía un grupo de bienestar y de etología encabezado por la doctora Berta Hernández, por el doctor Apolo Carrasco, y junto con ellos hemos incorporado el área de cognición, el estudio de la cognición y sobre todo la incorporación y el contagio hacia los nuevos médicos veterinarios a través de estudios, a través de prácticas en los que desarrollan proyectos de investigación o se dan cuenta del potencial cognitivo que tienen los animales domésticos más allá del aprovechamiento que tienen como especies animales. Les voy a presentar rápidamente nada más para presentar algunos de los datos que estamos realizando de investigación en la facultad. Este es el trabajo de Enrique de la Fuente, del doctorado. Él está estudiando el efecto o algunas características cognitivas entre perros guía y perros que no lograron ser perros guía y que por lo tanto viven como mascota. Este trabajo lo estamos haciendo en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guías en la Ciudad de México, y dentro de todos los trabajos que él está haciendo, yo solo les voy a presentar algunos para que vean cómo también se puede incorporar este tipo de pruebas en perros, y lo que estamos haciendo prácticamente es comparar perros guías activo y perros dados de baja. En este momento no quiero que se queden mucho con la idea de que son perros dados de baja, porque creo que es más importante el hecho de decir que son perros que viven actualmente como mascota. Entonces hacemos una serie de pruebas, les voy a presentar simplemente 2 o 3, si el tiempo me lo permite. Esta es una prueba de memoria. Se pone 5 botes y en 2 de ellos se coloca alimento y se le muestra al perro durante 5 repeticiones y obviamente se refuerza el bote en donde está. Entonces se asume que el animal está recordando, por reforzamiento positivo, está recordando cuál es el bote que contiene el alimento. Cuando retiramos durante 1 minuto al perro y lo volvemos a introducir, ahora ya no observa dónde se coloca y vemos si recuerda. En términos generales, observamos, pareciera una tendencia en la que los perros guía muestran una menor latencia al encontrar el objeto, pero si lo vemos a lo largo de las repeticiones no es significativo. Sin embargo, si tomamos por completo el desempeño de los perros guía, observamos que sí existe una menor latencia comparado con los perros mascotas. Es decir, los perros guía parecen tener un mejor desempeño en este tipo de memoria. Esta es una prueba de distracción. Consiste en colocar una serie de objetos y pedirle al usuario del perro que lo llame desde el otro extremo, y lo que medimos, entre otras cosas, es la latencia y el número de objetos que el perro toca. Fíjense que cuando medimos simplemente la latencia no encontramos diferencias, porque obviamente existe una gran variabilidad. Sin embargo, si contamos el número de objetos que cada perro toca, vean lo que ocurre. Los perros guía tocan un mucho mayor número de objetos comparado con las mascotas. No hemos profundizado en la discusión, pero si ustedes saben la vida de un perro guía y el estilo de vida de un perro guía, podrían imaginar que existe una restricción en el acceso a recursos que probablemente tengan que ver con este resultado. Ponemos por último una prueba de ruido en la que el perro es colocado en un salón, se le toma una muestra de saliva para medir posteriormente cortisol. 15 minutos después se expone a un disparo que oscila entre los 80 y 85 decibeles. Esto realmente no es un ruido significativo, porque de acuerdo con Enrique, cuando hace la prueba de decibeles en el centro de la Ciudad de México, encuentra decibeles superiores a los 100. Entonces realmente no es un sonido tan invasivo, aparentemente tan estresante. Tomamos una muestra inmediatamente que recibe el disparo, bueno, que percibe el disparo.
15 minutos después y 30 minutos después. Pongan atención porque les estoy hablando de que es cortisol en saliva. Estamos hablando de una medición extremadamente aguda. Se cree que a los 15 minutos ya estamos encontrando el efecto de lo que nosotros medimos. Como pueden observar, no hay diferencias significativas a lo largo del tiempo, es decir, antes de escuchar el disparo, durante el disparo, ni los 15 o 30 minutos posteriores, pero si hacemos el análisis únicamente por grupos, existe una clara diferencia significativa en la que los perros guía expresan niveles mucho más altos de manera significativa que los perros que viven como mascota. No vamos a profundizar en este momento sobre la discusión. Si alguien lo pregunta, pues lo aprovechamos el tiempo de preguntas para platicarlo. Pero como creo que ya me pasé del tiempo, quiero agradecer a todos los que participan en este proyecto, desde luego a los alumnos, porque sin ellos, sin su interés, pues no seríamos capaces de hacer nada de esto, y desde luego a todos mis colaboradores, que tanto de la facultad como de la Universidad Veracruzana. Gracias.